Hola a todos, bienvenidos a Minutos de Historia Mexicana. Soy Aileen y hoy estoy con Lía para hablar de Álvaro Obregón Salido, el hombre que ganó la Revolución Mexicana, que gobernó el país en uno de sus momentos más complicados y que tiene un legado muy dividido. ¿Lista, Lía? Totalmente lista. Y aviso, no solo hablamos de batallas, sino de lo que cambió y el por qué se rompió en el México por él. Parte 1. El agricultor que se convirtió en militar. Empezamos por lo básico. Obregón no era un militar de carrera, era un agricultor de Sonora, que se dedicaba a sembrar trigo y algodón, hasta que en 1912 se unió a la revolución, por el llamado de Venustiano Carranza, contra Victoriano Huerta, que había derrocado a Madero. Su superpoder no fue un rifle, fue la táctica. Usaba tropas móviles, a caballo y camionetas, algo raro en ese momento, y sabía adaptarse al terreno del norte de México. Eso le permitió ganar la batalla de Celaya en 1915, la pelea más importante de la revolución, donde derrotó a Pancho Villa, el líder más popular en ese momento. Y esa victoria le dio todo el poder para ser presidente, ¿verdad? Exacto, Aileen. Sin Celaya, Obregón no hubiera llegado a la presidencia. Bueno, parte 2. El presidente que transformó a México. Te toca, Aileen. Ahora yo les hablaré de lo que cambió en México. Obregón fue presidente entre 1920 y 1924. En un país destrozado, que hubo guerras, hambre, economía rota. Hizo 3 cosas muy importantes que marcaron durante la historia. La primera hubo reformas agrarias, dio tierras a campesinos, cumpliendo una de las promesas más importantes de la revolución, algo que ningún líder anterior había hecho de forma real. La segunda fue educación pública, creó escuelas en pueblos pequeños y contrató maestros para enseñar a leer y escribir a personas que nunca habían tenido acceso a la educación. La tercera fue relaciones con Estados Unidos. Arregló el conflicto por las tierras de empresas estadounidenses en México. Esto evitó una guerra que recuperó parte del control de los recursos del país. Pero no todo fue bueno. Reprimió a los cristeros católicos que luchaban contra la separación de la Iglesia y el Estado, que hubo muertes y persecuciones. Todo esto fue un caos y la verdad sí fue una historia muy desagradable. Vaya, qué triste. También usó el poder para mantener a sus aliados en cargos, lo que generó corrupción en algunas áreas. Ahora toca la parte 3, el legado dividido. Ahora yo les diré su legado. Obregón murió en 1928, asesinado por un joven católico en venganza por las persecuciones. Hoy la gente lo ve de 2 formas. Para muchos, el salvador de la revolución, el que terminó la guerra y empezó a construir un México más justo. Para otros, es un líder autoritario, el que usó la fuerza para mantener el poder y no respetó los derechos de todos los mexicanos. Exacto. La verdad, en esos tiempos la gente lo veía como un libro. Cada quien puede leer el mismo libro, pero verlo de diferente manera. Tienes toda la razón. Bueno, yo lo veo como un hombre de su época. Ya sabía resolver problemas urgentes como la guerra, el hambre, pero no sabía resolver los problemas de derechos humanos que generaba su gobierno. No es un héroe ni un villano. Es alguien que cambió México para bien y para mal también, claramente. Bueno, ahora les hablaremos sobre algunos datos curiosos de su vida que queremos que conozcan. En uno de ellos está su infancia y juventud. Obregón quedó huérfano de padre a los pocos meses de nacer y fue criado por sus hermanas mayores. Estudió en la escuela local y se destacó como un estudiante aplicado. Vaya, en esa época debió haber sido muy difícil vivir siendo un padre. Bueno, ahora hablaremos sobre su carrera política. Obregón inició su carrera política
en 1911, cuando fue elegido presidente municipal de Huatabampo. Luego se unió a la lucha revolucionaria y se convirtió en uno de los líderes más destacados. Durante todas las batallas que participó, en la batalla de León, Obregón perdió su brazo derecho, lo que le valió el sobrenombre del Brazo de Oro. Bueno, en mi conclusión, Álvaro Obregón no fue simplemente un capítulo de la historia de México, fue un fenómeno que desafía toda categorización, un hombre que encarnó a la vez la promesa y la tragedia de la revolución, y cuyo legado es la prueba irrefutable de que la grandeza y la oscuridad a menudo caminan de la mano. Más allá de sus victorias militares o sus reformas políticas, lo que define a Obregón es que fue el único líder de su época capaz de transformar la violencia caótica de la guerra en un proyecto de nación funcional, pero lo hizo pagando un precio que sigue pesando sobre el país hoy en día. Su genio no se residió en la ideología, sino en el pragmatismo brutal. Entendió que México necesitaba paz antes de que dogmas, y para conseguirla no vaciló en huir. Su genio no residió en la ideología, sino en el pragmatismo brutal. Entendió que México necesitaba paz antes que dogmas, y para conseguirla no vaciló en unir a enemigos antiguos, reprimir a opositores o hacer pactos con fuerzas que contradecían los principios de la revolución. Esa decisión, la de priorizar la estabilidad sobre la pureza revolucionaria, le valió el título de arquitecto de la paz postevolucionaria, pero también le convirtió en el padre de un sistema político que, aunque consolidó el Estado, a menudo suprimió la democracia y mantuvo a millones en la marginación. Su trabajo en educación y tierra fue fundamental para darle sentido a la lucha de miles de campesinos, pero su guerra contra la Iglesia Católica generó una división social que, aunque se siente en las calles, las familias y las instituciones de México. El atentado que lo mató en 1928 no fue solo el fin de un hombre, fue el fin de la posibilidad de ver si su pragmatismo podría evolucionar hacia una verdadera democracia. Ahora, más de un siglo después, Obregón sigue siendo un espejo en el que México se mira. En él vemos la capacidad de construir algo nuevo, desde las cenizas, pero también la tentación de usar la fuerza para mantener el poder. Vemos la promesa de igualdad, pero también la realidad de la exclusión. En definitiva, Álvaro Obregón fue un líder necesario para su tiempo, un hombre que hizo lo que creyó que debía hacer para salvar a México. Pero su legado no es un ejemplo de perfección, sino una advertencia sobre el precio que se paga cuando la estabilidad se convierte en el único objetivo. En conclusión, como militar, Álvaro Obregón fue uno de los generales más exitosos de la revolución. Fue muy conocido en general y apodado el Manco de Celaya por la pérdida de su brazo derecho en combate. Él combatió del lado del constitucionalismo con Venustiano Carranza y derrotó a fuerzas opuestas como las de Pancho Villa. Contribuyó a la caída de gobiernos considerando dictatoriales, como el Victoriano Huerta, y como presidente fue el primer mandatario que logró establecer una relativa estabilidad en México. Luego de una década de la Guerra Civil, puso en práctica de forma parcial los principios de la Constitución de 1917 e impulsó reformas como la educación pública a cargo de José Vasconcelos. Bueno, eso es todo por hoy. Si quieres saber más de algún detalle como la batalla de Celaya o las reformas de Obregón, déjanos un comentario.
Y si tienes algún tema de historia mexicana que quieras que desglosemos, avísanos. Hasta la próxima, en Minutos de Historia Mexicana.